El feudalismo es un modo de producción en que se organiza una sociedad para sobrevivir, y esto sucedió en Europa, en el centro de donde surge la historia. Primeramente, para comprender este tema, debemos saber que se extendió desde la temprana Edad Media hasta el capitalismo. Para eso, nos sitiaremos en el tiempo. Dentro de la Edad Media podemos comprender dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Para aproximarnos podemos describir el contexto en el que se desarrolla, como un lugar rural, con ausencia de grandes ciudades. Son centros urbanos dispersos. Así podemos decir que en la Edad Media existían muchos campos y pocas ciudades. La llamamos Alta Edad Media por el auge del trabajo en el campo que le da su nombre. Cuando todo comienza a urbanizarse, da inicio a la Baja Edad Media. ¿A qué llamamos Edad Media? ¿Y qué periodo abarca la Edad Media? Este se extiende desde el siglo V, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. En la Alta Edad Media es en donde se establecen los primeros señoríos. ¿Qué eran los señoríos? Estos eran territorios donde se vivía con ciertas normas. El primer suceso, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, provoca un clima de inestabilidad política, no solo en Roma, sino en toda Europa, que fue provocado por las invasiones germánicas y por discordias internas. Ese proceso de invasiones a veces eran políticos y otras eran devastadoras, aunque también fueron de mutua influencia. Las invasiones germánicas se dieron en dos oleadas. La primera demostró lo primitivo de una comunidad que no tenía la capacidad de sustituir el imperio por un nuevo orden político, lo que terminó en un dualismo. Sin embargo, en la segunda oleada se mostraron con un nuevo código legal y jurídico. Debido a estos desequilibrios políticos, comenzó una decadencia económica en las ciudades y sus habitantes, quienes se refugiaron en el campo para tener la protección del señor feudal. Entonces tenemos que saber qué eran los señoríos. Estos eran territorios donde se vivía con ciertas normas durante la Edad Media. La organización económica política de Europa estaba basada en los feudos. Estos feudos eran territorios gobernados por señores, que ejercían su poder sobre un conjunto de campesinos. Se pensaba a la sociedad como una pirámide. En la cima Dios, por debajo la iglesia, luego los nobles y en la base los campesinos. La economía se basaba en la producción agrícola que realizaban los campesinos. Eran estos el universo de la producción y el trabajo. En los espacios rurales es en donde se establecían la mayoría de la gente que vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales se daban las actividades. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales, para abastecerse a sí mismos y a su señor. Los intercambios comerciales se limitaban a unas pocas ciudades, que a pesar de todo lograron crecer en riquezas e importancia. El poder político se repartía entre un conjunto de nobles y monarcas, que no eran más poderosos que los grandes señores feudales. Por encima de la autoridad de los nobles se hallaban los papas, que encabezaban la Iglesia Católica. La población europea era campesina. La Iglesia cumplía el rol de evangelizarlos. Así, el poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y es allí donde surgieron los señoríos.
Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia donde trabajaban campesinos y siervos. Pero también habían señoríos laicos, que no eran de la Iglesia, y la autoridad de estos señoríos eran los señores feudales. La vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Dentro de este último grupo existían quienes se dedicaban a la fabricación de herramientas y útiles para las actividades agrícolas. Los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores. Es un periodo donde la economía era autosuficiente y se basaba en la producción agraria de estos. Los intercambios comerciales eran poco comunes, pero existían los intercambios entre aldeas cercanas. En cada feudo, los campesinos producían lo suficiente para su subsistencia y para pagar el tributo que les exigían sus señores. En el sistema feudal, los habitantes libres en el feudo tenían sus tierras arrendadas, cedidas a cambio del pago de una renta. Más adelante, en el siglo XI, se pudo incrementar la producción agrícola como consecuencia de aumento de la población. Ahí creció el comercio y crecieron también las ciudades. La sociedad feudal cambió definitivamente con la aparición del molino como una gran novedad de esta etapa, como también el fin de las guerras que redujeron la mortalidad de los siglos anteriores y, sumado a los nacimientos, produjo un incremento en la población. Surgieron nuevas técnicas para las actividades agrícolas, que aumentó la producción y también liberó mano de obra que comenzó a dedicarse a otras actividades. Así es que por esta época los campesinos gozaron de mayores derechos y libertades que en los señoríos, pero también el sistema de siembra pasó de ser de rotación bienal a trienal. En el primero, mientras se cultivaba una parcela, en otra la tierra descansaba para que no se agotara el suelo. Así, solo se obtenía una cosecha al año. Surgieron los artesanos y comerciantes que fueron adquiriendo el poder económico como para poder competir y derrotar al sistema feudal. Y lograron que se reconozcan los derechos de los burgos y sus habitantes, los burgueses. Podemos decir que la pobreza y la necesidad de nuevos recursos provocaron rebeliones campesinas y guerras entre señores y reyes. A fines de este siglo decae el sistema feudal, pero no desaparece, y aporta la base para el surgimiento de formas capitalistas, es decir, formas de vida económica basada en la división del trabajo entre el campo y la ciudad. La acumulación originaria de la proliferación de la mano de obra asalariada y la existencia desde el siglo XIII de la manufactura. En los centros urbanos se producían bienes manufacturados y en el campo alimentos y materias primas. En esta época el crecimiento de las ciudades como emporios comerciales concentran el poder, que si bien es disperso, se va concentrando. La mayor parte de los habitantes eran mercaderes y artesanos. Asimismo, las ciudades estaban divididas en oficios y las calles se nombraban según la actividad que se desarrollaba. La división de la tarea estaba caracterizada en la vida económica, cofradías, sociedades o gremios donde los artesanos y comerciantes se agrupaban en distintas corporaciones, aunque en un tiempo comenzaron a existir grandes diferencias entre ricos y pobres. Así, en el siglo XIV,
El sistema feudal atravesó una crisis que se dio por varios factores, como hambrunas, pestes, guerras y sublevaciones campesinas, que desintegraron al feudalismo en gran parte de la Europa occidental.